Bueno, vamos a hablar de algo que para algunos será resumen. Hoy vamos a, pues digo resumen si se acuerdan de matemáticas financieras. Mm, Vamos a ver casi todos los criterios de evaluación financiera. Digo casi todos porque hay dos que prefiero dejarlos para la próxima semana, que de pronto pues son un poquito más larguitos. Eso es lo que vamos a hacer hoy y eh, pues van a hacer un quiz en clase. No les voy a dejar trabajo para después, sino un quiz en clase. Tenemos un primer criterio de evaluación que es lo que se conoce como el payback, que está el simple y el compuesto. ¿Qué es el payback? Es el periodo de recuperación de la inversión. ¿Cuánto tiempo se demoran en recuperar ese dinero que invirtieron? ¿No? Y está simple y compuesto. La diferencia entre esos dos es que en el simple yo no tengo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Sencillamente hoy tengo este flujo, coloqué este dinero y en el periodo uno tengo este, en el periodo 2 tengo este, en el periodo 3 tengo este, sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y en el compuesto sí tenemos en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Todo esto se los voy a ir explicando. Podemos coger el archivo del parcial. Justamente para irlos desarrollando ahí. Listo. ¿Con qué flujo de caja vamos a evaluar el periodo de recuperación? ¿Con cuál consideran ustedes? Por ejemplo, estamos hablando del segundo parcial. ¿O qué información tomamos? ¿El capital social? Ok, listo. Dices que tomamos el capital social y nos vamos a compararlo con qué caja. ¿Con el flujo de efectivo? No mentiras. No, lo que quieras decir no importa. Flujo efectivo. ¿Con qué opinan ustedes que lo haríamos? ¿Qué me puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Vamos a mirar en cuánto tiempo recuperamos la inversión. Es decir, vamos a ver en qué año se recupera el dinero, el flujo de caja negativo, pues, del año cero. Bueno, yo les confieso ahí que, no sé, yo tengo un dilema. Personalmente, yo no utilizo ese criterio, pero pues sin embargo, en algunos libros está. Eh, Creo que lo van a tener en cuenta en la feria. Mm, Porque les digo que yo personalmente no lo tengo en cuenta. Todos los criterios, pues, de- siempre con qué evaluamos un proyecto de inversión con el flujo de caja libre. ¿Mm? Por ejemplo, aquí tenemos un flujo de caja libre en el año cero
de menos 150 millones. Las nuevas compras. Si yo voy a evaluar ese flujo de caja del periodo 0, no corresponde realmente a mi inversión. Efectivamente, Luisa, creo que si vamos a evaluar en qué periodo recuperamos la inversión, tenemos que hacerlo sobre el capital que invertimos. En eso sí estoy de acuerdo. Pero entonces, si yo me voy, por ejemplo, a mirar o sea, no corresponde ni al flujo de caja del accionista, ni al flujo de caja libre, ni al flujo efectivo. Pues les cuento un poco como mi posición entre se los enseño y no se los enseño. Entonces, ¿cómo lo he acomodado yo un poco? Es, ok, para el año 0 justamente vamos a evaluar el capital social que invertimos, es decir, no vamos a tener en cuenta ese flujo de caja que aparece aquí, sea el accionista, libre, lo que sea. Ya vamos a ver cuál. Ahora, estamos hablando de nosotros como accionistas, en qué momento podemos recuperar esa inversión, ¿cierto? Recuerden que después del flujo de caja libre se tiene en cuenta lo que se debe pagar de deuda, los nuevos préstamos, capital invertido, bueno, todo eso. ¿Y qué me representa el flujo de caja del accionista? Lo que realmente estaría disponible para el accionista, un poco lo que hablábamos, lo que ya después de cubrir la operación de la empresa y cubrir las obligaciones con los acreedores, está disponible para que sea repartido en los accionistas. Es decir, para este criterio usaríamos el flujo de caja del accionista, excepto en el año 0. No tomo el flujo de caja libre, ¿por qué? Porque todavía me hace falta pagar mis obligaciones financieras y pues nada, no es el deber ser que me pague primero yo y después las obligaciones financieras. ¿Qué me va a mostrar este indicador? Exactamente en cuánto tiempo se recupera la inversión. Pero, y hay otro pero, eso está suponiendo que siempre voy a consumir todo ese flujo de caja del accionista, que de esos 130 millones que hay ahí, se repartieron los 130 millones, que de esos 136 se repartieron esos 136 y así sucesivamente. Eso supone el periodo de recuperación, con lo cual yo tampoco coincido. Claro, habrán años en que se reparta todo, pero que todos los años se haga eso en la práctica no sucede. Es más común que no se reparta todo, pues si es una empresa seria, ¿no? Si es y con buenos conocimientos. Si estamos hablando de una empresa, no sé, emprendí yo con mis amigos, no tenemos ni idea de finanzas, ni siquiera tenemos presente el flujo de caja, sino esto vendimos, esto nos quedó y repartamos lo que nos quedó, que es muy común a veces cuando no está el conocimiento administrativo, y también cuando hay falta de organización, ¿no? Pero en el común de los casos se determina, hay 130 millones disponibles para los accionistas,
Ejemplo, vamos a repartir 100 y a reinvertir 30, cosas por ese estilo. Pero dicho eso, vamos a evaluarlo con el flujo de caja del accionista. Entonces, primero lo voy a hacer simple. Entonces aquí yo invertí 400 millones, ¿cierto? Y aquí pues este es el flujo de caja, por ejemplo. En este ejercicio en el año 1 tenemos flujo negativo, pero bueno. Listo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? No voy a tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Entonces sencillamente voy a ver en qué momento se recuperan los 400 millones, ¿cierto? Si lo fuera a hacer así, podría darme cuenta que en el año 4 todavía voy en 313 millones y en el año 5 ya lo recuperé. Entonces uno diría en el año 4 y medio, algo así. Pero, ¿cómo lo hacemos con fórmula? Pues con fórmula no, con operaciones sencillas. ¿Qué perdón? Por ejemplo, aquí voy a colocar cuánto llevo recuperado. Supongan que ese fue positivo. Aquí cuánto llevo recuperado en ese periodo, lo que había recuperado en el periodo anterior, más lo de ese periodo. Así para todos. Que es un poco lo que yo estaba mirando aquí. Así. No, profesor, los 400 millones, ¿de dónde salieron? La primera, la B. Esos 400 fue lo que invertimos. Sí, y luego. O sea, lo que hice fue traerlo de ahí. Y luego me traje el flujo de caja del accionista. Ah, bueno, gracias. Con gusto. Repito, para este criterio no tomamos el flujo de caja libre, porque si estamos hablando ya de repartir dinero a los accionistas, tiene que ser después de cubrir los acreedores, ¿vale? Entonces, aquí vemos que en el año 4 todavía faltaba, en el año 5 ya se pasó. Queremos determinar exactamente, pues, exactamente es un decir porque eso es lo otro, ¿no? Exactamente supone que el flujo efectivo es igual durante todo el año, ¿no? Que todos los meses el flujo es idéntico y eso tampoco pasa. Bueno, pero entonces yo voy a ver que es entre el año 4 y el año 5 que me falta recuperar. ¿Cuánto me falta recuperar? Ya voy a colocarle aquí. Es más, incluso voy a dejar este positivo. Da igual si lo tengo positivo o negativo. Si tenía que recuperar 400 y llevo 313, quiere decir que en el año 5 me hace falta recuperar esos 400 menos esos 313. Termino el año 4, me falta recuperar 86 millones. Ya sé que lo recupero en el año 5, pero no es hasta el final del año 5, porque al final del año 5 termino con un flujo de 460 millones. ¿Hasta ahí van? ¿Sí? Sí, señor. Listo. ¿Cómo se...? Y aquí no es más que sacar proporciones.
¿En qué momento del año? Pues voy a hacer una proporción. Si 460 millones fueron en 12 meses, ¿en cuánto tiempo se llegaría a los 86 millones? ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí voy a colocar, no sé, años. Ya dijimos que son 4 años. Vamos a ver cuántos meses. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sacar una proporción de a qué porcentaje equivaldría esos 86 millones con respecto a esos 460, y eso lo multiplico por 12 para pasarlo a meses. Adelante, Juan. Profe, es que quedó su pantalla quieta, no sé si sea solo yo. Bueno, ahí sí toca que porfa alguien más me diga si me quedé quieto o... En mi pantalla se ve moviéndose. En la mía también. Ok, creo que es Juan. Pero sí es importante, pues en algún momento, no sé, me escuchan mal, me ven mal, lo que sea que me digan. Hoy particularmente ha estado molestando el internet por ratos. No me quedo sin internet, pero pues ha estado como intermitente un poco. Pero en este momento, pues creo que es solo usted, Juan, ¿vale? Profe, ¿me podría repetir de nuevo ese procedimiento que hizo? Claro. Por lo pronto, quiero ver en cuántos años, cuántos meses, cuántos días, ¿no? Que esa es otra de las cosas por las que yo personalmente no estoy de acuerdo. Uno no se la pasa sacando dinero de la empresa, o sea, a título de accionista a cada rato, cada mes, cada 8 días. No, pero bueno, aquí es más o menos para hacerse una idea en qué momento se recupera la inversión. Terminó el año 4 y me hacían falta 86 millones. En el año 5 entraron 460 millones. Quiere decir que yo no tengo que esperarme hasta el final del año 5. Yo voy a mirar, pues lo voy a hacer aquí, qué proporción es 86 de 460. Uno podría decir en el 18,80% del año 5 ya termina de recuperar la inversión. Ok, pasemos eso a meses. Sencillamente lo multiplicamos por 12. En el mes 2,26. Es decir, en el mes 2. Igual que ese 0,26 que está ahí, ¿a cuántos días equivale? ¿Qué tengo que hacer? Pues voy a coger el 2 para que me queden solo los decimales. Perdón. Ese número menos 2 para tomar solo los decimales. Ese 0,26, ¿qué fracción de mes es? Lo multiplico por 30. Ya ahí sí pues no vamos a seguir. Podríamos hacerlo, pero pues no. Ya, años, meses, días. Entonces uno diría, ok, el periodo de recuperación es 4 años, 2 meses y 8 días. Profe, una preguntita. Sí, Juan. ¿Por qué el día no se toma el siguiente, si a decimal? No, por eso, 7,67 días, pues 8 días. Ok, listo. Listo.
eso es lo que uno hace en el periodo de recuperación. eh, para hacerse una idea de en qué momento se recupera. Y eso sí es algo muy personal, repito, no es que esté en el libro, pero sí es muy personal. Nunca me ha gustado ese criterio, me parece poco útil. Ustedes pueden decir, no, a mí sí me parece útil y es válido, yo sí lo utilizo, chévere, yo no. Lo que les digo, uno supone que siempre se va a repartir ese flujo de caja del accionista, o sea, no se va a reinvertir absolutamente nada. Llegamos a esa cifra y todo para el accionista. Y dos, o sea, casi que asume que en cualquier momento uno puede retirar el dinero, pues, ¿no? En retiro al final del año 1, del año 2, del año 3, del año 4, después de 2 meses, después de 8 días. Es mi opinión, se las comparto. Profe, disculpe una pregunta. O sea, estamos partiendo de la idea de que el flujo está quieto y que no se ha repartido a los accionistas, o sea, sino que ese dinero es el total que se debería dividir. ¿Qué es lo que me muestra el flujo de caja del accionista? Lo que estaría disponible efectivamente para repartir a los accionistas cada año. No es que esté mal repartir ese dinero. A partir de ese flujo de caja del accionista, no aquí en formulación y evaluación de proyectos, pero a partir de ese flujo de caja del accionista es que se empiezan a tomar las decisiones de cuánto vamos a pagar de dividendos. Y sí, claro, se paga una parte, pero nunca se paga todo, nunca se agota todo el flujo de caja del accionista. Casi, mejor dicho, no puedo decir que siempre porque no conozco a profundidad todas las empresas, pero en lo poco que conozco, o sea, se reparte una parte y la otra se reinvierte. Nunca he visto que se reparta todo el flujo de caja del accionista. Repito, a menos que sea algo no tan formal, algo muy, no sé, o de amigos, pues que tenemos la empresa no con ánimo de que la empresa crezca, sino eh, con ánimo de tener dinero para nosotros. Yo cometí ese error una vez y no es para nada recomendable. eh, lo normal es, claro, se reparte una parte, se reinvierte otra y además en periodos específicos. Casi siempre se espera a la junta al cierre de año, la junta que se hace en febrero, marzo, bueno, depende de cada empresa, que se revisan las cifras. Ok, se revisa cuál es el flujo de cada accionista, pero también se tiene en cuenta cuáles son los planes futuros de la empresa para saber qué tanto se reparte y qué tanto se reinvierte. No es solo lo que quedó disponible, sino qué sigue para la empresa después. Aquí yo estoy, cuando, no sé, si yo reparto todo, yo es como que sencillamente no hay planes de crecimiento, no hay planes de inversión. Aquí cuando se calcula el periodo de recuperación, ¿qué estamos haciendo? Asumiendo que vamos a repartir todos los años ese flujo de caja. Pero bueno, eso es algo personal. Siempre tuve mi lucha con ese criterio. No me parece útil, pero igual se los muestro. Repito, ustedes pueden decir, profe, yo estoy de acuerdo con usted, o me pueden decir, profe, yo no estoy de acuerdo con usted, y es completamente válido. ¿Sí está claro lo que hice acá? Matemática. Pues, para mí no fue tan claro lo que hizo ahí desde donde están los 4, profesor. Listo. ¿Tienes claro cómo llegamos a esa cifra de 86 millones que nos falta recuperar en el año 5? Miriam. Hola.
estaba hablando con el micrófono. Esos 86 millones son los 460 menos los 303. No. Resulta que yo invertí 400 millones. Y voy a ir viendo, según el flujo de caja del accionista, cuánto voy recuperando cada año. Lo normal, eso sí, de cualquier empresa, no es que yo puse mi dinero y lo recupero inmediatamente. Depende, por supuesto, del proyecto, que me demore 1 año, 2 años, 5 años en recuperar el dinero. Eso es más o menos la lógica que sigue este criterio. En el año 1 tuve un flujo negativo de 95. ¿Cuánto he recuperado? Nada, antes menos 95. En el año 2 tuve un flujo de 130. ¿Cuánto he recuperado en total de los 400? 35 millones. ¿De dónde salieron esos 35? De los 95, además, que tenía negativo, más esos 130 que recuperé ese periodo. Ok, ya llevo ahora sí 35 millones recuperados. Año 3, flujo de caja de 136 millones, llevaba recuperados 35, tuve un flujo de 136, ya llevo recuperados 171. Año 4, llevaba recuperados 171, tuve un flujo de 141, llevo recuperados 313. Si sigo así, llego al año 5, llevaba recuperados 313, flujo del año 5, aquí tuve un pequeño error. Ok, me acabo de dar cuenta de un pequeño error y no me dijeron nada, pero bueno. Flujo del año 5, 147 millones. Hasta el momento que sé que al final del año 4 no lo he recuperado, que lo termino de recuperar durante el año 5. ¿Cuánto me falta recuperar en el año 5? 86 millones. ¿De dónde salen esos 86 millones? Pues sencillamente los 400 millones que invertí menos los 313 que al final del año 4 ya los había recuperado. ¿Listo? ¿Sí es claro ese 86? ¿Sí? Sí, profesor. El error que me acabo de dar cuenta que cometí, que ninguno me dijo nada. Yo saqué la proporción de esos 86 millones con respecto a los 460, pero ojo, el flujo del año 5 no son 460, sino 147. Un lapsus, no sé qué me pasó. Es decir, ok, al final del año 5 tengo un flujo de 147. Yo necesito saber en qué momento tengo los 86 millones. ¿Qué haría? Mirar qué proporción son esos 86 millones del flujo de caja del año 5. Un 58%. Quiere decir que en el 58% de lo transcurrido del año 5 recupero mi inversión. Lo tengo en porcentaje. ¿Cómo hago para pasarlo a meses? Lo multiplico por 12. Aquí voy a corregir eso. Por el flujo de caja, ojo. Me dio 7,05. Entonces, ok. Al final de los 4 años, de los 7 meses, vamos a ver cuántos días. Aquí no es menos 2, sino menos 7. Y 2 días. Voy a corregir acá. Profe, me perdí. ¿En qué parte? Me perdí en la parte del porcentaje en adelante. Ok. Pero se entiende de dónde sale ese 58%. Sí, yo en el año 5 tendría que recuperar 86 millones.
En el año 5 tengo un flujo de 147 millones. Lo que yo hago es mirar en qué momento de ese año 5, que es bueno, como les dije, esa es otra de las cosas por las que no estoy de acuerdo, porque en ningún año el flujo de caja va a ser constante, que todos los meses sea exactamente el mismo flujo, pero bueno, aquí estoy suponiendo eso, ¿no? Que todos los meses el flujo es constante. Pero bueno, esos 86 millones representan el 58% del flujo de caja que voy a tener en el año 5. Entonces, yo ya sé que al final de 4 años y el 58% del año 5. Pero yo no quiero dejarlo expresado así en 4 años y 58% del año 5. ¿Yo qué hago? Lo voy a pasar a meses. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Entonces multiplico ese 58% por 12. El 58% de 12 meses, ¿cuánto da? Y es lo que tengo acá. Para este caso me dio 7,05. 7,05 meses. Listo. Entonces ya sé que son 4 años, 7 meses. Y con la misma lógica, ese 0,05 no lo quiero dejar ahí, sino lo voy a convertir a días. Ese 0,05 es una fracción de mes. Entonces, ¿qué hago? Cojo ese 0,05 y lo multiplico por ¿cuántos días hay en un mes? 30. Lo multiplico por 30 y tengo ok. Entonces ese 4 años y 58% del año 5 que tenía es lo mismo que decir 4 años, 7 meses, 2 días. Listo, profe, muchas gracias. Sí, con gusto. Sí, ahí. Ahora, ¿cómo lo trabajamos si vamos a tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo? Lo hago exactamente igual, pero antes de empezar a mirar en qué periodo lo recupero, este flujo de caja que yo tenía acá, el flujo de caja del accionista, lo traigo cada flujo por aparte a valor presente. ¿Con qué tasa? Con nuestro costo de capital. Voy a traer entonces, bueno, los 400 millones son los mismos, pero esos 95 millones los va a traer a valor presente un periodo, esos 130 millones los va a traer a valor presente 2 periodos, esos 136 millones los va a traer a valor presente 3 periodos y así sucesivamente. Entonces, tasa, dijimos que va a ser mi costo de capital. Número de periodos, por lo pronto voy a colocarle el 1. Pago 0, no tengo pago, sencillamente tengo un valor futuro. Valor futuro se lo coloco negativo para que me lo coloque con el mismo signo. Y tipo 0.
¿Qué hice? 95 millones a valor presente, un periodo. ¿Por qué les dije que por lo pronto voy a colocar el 1? Si yo en algún lado tuviera, por ejemplo, que aquí no tuviera año 1, sino 1, 2, 3, 4, 5, voy a colocarlo así incluso, pues sencillamente en vez de ese 1 voy a seleccionar esta celda y puedo arrastrar para todos. Este me lo trajo un periodo, este me lo trajo 2, este 3, 4, 5 periodos. ¿Sí? Profe, ¿me puede dejar ver por favor la fórmula? Claro que sí. ¿Qué va a pasar? Y empiezo a hacer la misma operación que hice de mirar en qué año se recupera la inversión, a sacar la proporción de cuántos meses, de cuántos días, es exactamente lo mismo. ¿Qué particularidad tiene cuando yo lo hago compuesto? Como estoy disminuyendo el valor de los flujos, me va a dar un periodo de recuperación más alto, o casi que seguro en este no alcanzamos a recuperar la inversión. Pues tenemos un proyecto de 5 años y por el método simple recuperábamos al final de 4 años, 7 meses y 2 días. Estoy casi que seguro que no alcanzamos a recuperarlo por el método compuesto. Profe, ¿usted me dejaría ver que tienen el C1? ¿Que sigue en el C1? Sí, profe, es que digamos ahí usted seleccionó el campo C1, pero ahí yo tengo que el C1 es año 1. Ah, es que tiene, ya entendí. Se cambia el año 1 por 1, 2, 3, 4, 5 para poderlo colocar así y arrastrarlo. O si querían dejar aquí año 1, 2, 3, 4, 5, en fin, puede haber colocado aquí 1, 2, 3, como quieran. Igual me voy a ver cuánto es lo recuperado de la misma manera. Efectivamente, llegamos al final del año 5 habiendo recuperado 265 millones. No lo recuperamos. ¿Puede pasar en el ejercicio? Sí, totalmente. Sencillamente no se recupera la inversión. Uno podría llegar a dejar formulado esto, para que sencillamente yo coloque el flujo y automáticamente me calcule en cuántos años, cuántos meses, cuántos días se recupera, pero casi que tendría que dedicar 2 clases como de break de formulación o relación de proyectos para solo clase de Excel. Pero pues les digo, pues, no sé si alguien aquí tiene un nivel pues tampoco súper avanzado, nivel medio, se puede llegar a dejar formulado sin ningún problema. Profe,
Cuéntame. En recuperado, mejor por favor la fórmula del que da 500 millones, por favor. ¿Del que da qué? Disculpa. Alguno de esos, eso. Gracias mucho. Profe, ¿me podría dejar ver de 120, por favor? De 120. Por si acaso, wow, no sé, creo que fui algo optimista con el tiempo, no sé, yo esperaba que a esta altura ya fuéramos como en el tercer criterio. Entonces ya miramos lo del quiz y quiz, o para que me lo envíen después, ¿vale? ¿Listo? Aunque bueno, los que siguen ya son... Eso es lo del periodo de recuperación. Este, ustedes ya lo conocen, ya lo hemos calculado. Incluso acá pues ya lo teníamos calculado. No es otra cosa que el valor que actualmente está generando o destruyendo el proyecto. Por supuesto, si da con signo positivo es que está generando valor, si da con signo negativo pues es que está destruyendo valor. Por eso mismo es que criterio de decisión del valor presente neto negativo, se descarta el proyecto. Igual a 0, me es indiferente. Mayor a 0, se acepta el proyecto. ¿Por qué? Porque está generando valor. En el proyecto de inversión que están trabajando ustedes, no están comparando contra otro proyecto, sencillamente el proyecto de ustedes, y van a decidir si invierten o no. Pero si yo estoy comparando varios proyectos, entonces voy a elegir el de mayor valor presente neto. Ahí sí tomamos el flujo de caja libre. Esa es otra cosa, ¿no? Fíjense que calculamos el payback simple, compuesto, y realmente no es un criterio de decisión. Para mí es tipo informativo. Y lo otro es que puede llegar a ser subjetivo. Alguien puede decir, no, el periodo de recuperación de 4 años y 7 meses es mucho, y alguien puede decir, está bien. No es un criterio como el valor presente neto, como la tasa interna de retorno, que sí nos dice claramente si se invierte, no se invierte. Recuerden que si nosotros íbamos a calcular el valor presente neto, pues valor presente de los ingresos menos valor presente de los egresos. Aquí tomamos ya el flujo de caja libre. ¿A qué tasa? La del costo de capital. Eso sí, siempre lo evaluamos a esa tasa. ¿Qué valores tomamos? Todos, pero siempre nos va a caer un periodo atrás. Entonces tomamos desde el año 1 o desde el periodo 1, para que nos caiga en el momento 0, y al final, ya por fuera de la fórmula, le sumamos el flujo de caja del año 0. Por ejemplo,
ejemplo, tenemos un BPN de 183 millones, se acepta el proyecto. De si hay preguntas, creería que no, pero igual si las tienen, con confianza. ¿No? Bueno. Seguimos con otro que ya es conocido por ustedes, la tasa interna de retorno, que también ya la habíamos calculado, que no es más que la rentabilidad real del proyecto. Y matemáticamente se da cuando el BPN es igual a 0. Les recuerdo cómo lo hacían con Gabriel. Les tocaba interpolar, entonces buscábamos una tasa a la cual el valor presente neto fuera positivo, otra tasa a la cual el valor presente neto fuera negativo. Se armaba una regla de 3 compuesta para determinar a qué tasa el valor presente neto era igual a 0, se resolvía, se interpolaba y se llegaba a la TIR. Aquí pues como tenemos la fórmula en Excel, sencillamente pues lo utilizamos, TIR, y ahí sí de todo el flujo de caja desde el año 0 hasta el año que termina. ¿Cuál es el criterio de decisión de la TIR? Tiene que ser mayor o igual a mi costo de capital. Si aquí yo tengo un costo de capital del 14,4%, es decir, lo mínimo que yo espero ganar. Si tengo una rentabilidad real del proyecto por debajo, no me sirve. Igual, ¿sí? Y de ahí para arriba, por supuesto, mucho mejor. Como en este caso, tenemos una TIR del 40%, la aceptamos sin ningún problema. Y como les dije, usualmente se complementa el criterio de BPN y de TIR. Es decir, si yo por BPN acepto el proyecto, por TIR también. Si cuando estén trabajando esa parte en el proyecto de ustedes, casi que seguro que no, pero si a alguno le llegara a pasar que, profe, a mí me dio BPN mayor que 0 y una TIR menor que mi costo de capital, o al revés, profe, a mí me dio BPN negativo y una TIR mayor que mi costo de capital, me cuentan. Ojo, asegurándose que los cálculos estén bien hechos, ¿no? Ahí es donde, lo que les digo que dejo para otra clase después, hay otros criterios que son el BPN ajustado y la TIR ajustada. Esos sí son un poquito más largos, eso sí no, pues hoy no. Así como BPN también es un criterio claro para decidir si invierte o no se invierte, con la TIR pasa exactamente lo mismo. ¿Tienen pregunta de alguno de esos de periodo de recuperación o todo claro? ¿Todo claro? Bueno. Hay otro, no sé si lo han trabajado, este es más de pronto de análisis financiero, no sé si... Vamos a hallar el índice de rentabilidad, que es el promedio de la rentabilidad generada durante todo el proyecto. ¿Cómo lo calculamos? El promedio de las utilidades obtenidas en los años de operación. Entonces, por supuesto, estoy tomando desde el año 1 en adelante, o sea, el momento en que inicié la operación, que no tengo ventas, no tengo ni utilidades ni pérdidas, no lo incluyo entre el promedio, sino pues se me baja un montón. En los periodos en que está operando la empresa, promedio las utilidades y lo divido entre el capital invertido. Entonces los voy a colocar por acá
promedio de las utilidades. Pues lo puede hacer todo de una, pero donde tengo las utilidades, acá, ahí tengo mis utilidades y las promedio. Por consiguiente, mi índice de rentabilidad es ese promedio de las utilidades sobre el capital invertido, esos 400 millones. Ya, se podría decir que en promedio se está generando una rentabilidad del 36%. El promedio de las utilidades es sobre la utilidad neta, después de impuestos. Sí, señora. Gracias. De nada. Este sí me parece útil. Sin embargo, pues tampoco es un criterio de decisión. Estoy sencillamente evaluando el proyecto, que en promedio tiene una rentabilidad del 36,23%. Y ya, pero pues no hay algo que me diga si es mayor a tanto, menor a tanto, lo acepto. No es criterio de decisión, sí de evaluación. Listo, ahí está la fórmula. ¿Preguntas de ese? ¿No? Bueno. Este también lo vieron en matemáticas financieras. Costo anual uniforme equivalente, el CAUE, que no es más que representar de manera uniforme el flujo de caja del proyecto. ¿Para qué me sirve eso? Si yo estoy revisando un solo proyecto, diría, es de tipo informativo, estoy evaluando, no decidiendo. Pero si yo estuviera comparando entre 2, 3 proyectos, creo que recuerdan ese tipo de ejercicios en matemáticas financieras, que si yo me voy a mirar los flujos de caja, pueden llegar a ser muy variables. Y a simple vista, de pronto no, el flujo de caja del proyecto 1 se ve mayor, o el del proyecto 2 se ve mayor, lo que sea. Entonces yo lo que hago es convertir esos flujos que yo tenía pues no uniformes, menos 150, menos 75, 150, 156, convertirlos a un flujo constante, que todos los años el flujo es de 100 millones, de 50 millones, bueno, no sé. Y ahí sí, por ejemplo, me queda mucho más fácil cuando voy a comparar varios proyectos, asumir que, ok, el CAUE de este es de 3 millones y el de este es de 5 millones. Cuando estoy comparando entre proyectos, ahí sí, ¿cuál es el criterio de decisión? El que tiene un mayor CAUE. Bueno, si estamos hablando de un flujo de caja, el que tiene el mayor CAUE. Pero recuerden que yo también puedo usar el CAUE para tomar decisiones
no que tengan que ver con ingresos, sino con costos. La inversión que uno realiza en maquinaria, que si yo elijo esta alternativa voy a tener estos costos, si elijo esta alternativa voy a tener estos otros costos. Convierto todo a costo anual uniforme equivalente y claro, ya como estamos hablando de costos, ahí sí, ¿cuál voy a elegir? El que tiene el menor costo. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué? Yo dije que se me hizo. Ok, vamos a convertir este flujo de caja libre a un CAUE. Un primer paso que ya lo hicimos previamente fue traer todo valor presente neto y miramos a cuánto equivaldría ese valor presente neto en estos 5 años de manera uniforme. ¿Cómo lo hago? De la misma manera que yo calculo la cuota de un préstamo. ¿Con qué fórmula? Con la de pago. ¿Cuál va a ser mi tasa? El costo de capital. ¿Cuántos periodos? Tengo 5 años, entonces 5 periodos. ¿Cuál va a ser el valor actual? Lo voy a colocar negativo para que me lo coloque con signo positivo. Este valor presente neto que ya había calculado. Valor futuro 0 y tipo 0. Ok, este flujo que yo tenía representado lo puedo ver como si cada año fuera un flujo ahí sí constante de 54 millones todos los años. Repito, como estoy solo con un proyecto, pues va a ser de tipo informativo. Si estuviera comparando 2 proyectos, 3 proyectos, voy a tomar el de mayor CAUE. Regálenme un segundo, ya regreso. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? Estos son métodos rápidos, los más sencillos. Como les digo, quedan faltando 2, los miramos la próxima semana, que son valor presente neto ajustado y tasa interna de retorno ajustada. Y queda el tema de riesgo, que también lo miramos después. Profe, qué pena, me quedó una duda. Ese 54 millones, ¿qué era lo que significaba? Yo aquí tengo este flujo de caja libre para estos años, ¿sí? Menos 150, menos 75, 150, 156. Esos 54 millones representan este mismo flujo de caja, pero igual para cada año. Es decir, que del año 1 al año 5 tengo flujo de caja libre de 54 millones en el año 1, en el año 2, año 3, año 4, año 5. Por eso se dice uniforme equivalente. Ojo, este es el flujo de caja libre, ¿no? El que yo calculé aquí abajo, esos 54 millones sería el equivalente. Que repito,
sí es muy útil, con ese sí estoy de acuerdo, pero cuando estoy comparando dos, tres proyectos que tienen flujos de caja libre muy distintos, algo que ayuda mucho es hallar el CAUE. Entonces miro, ok, el equivalente a este proyecto sería, el CAUE de este proyecto serían 54 millones. Me voy a calcular el CAUE del otro proyecto y me dio 50 millones. Ok, me quedo con este de acá, con el de 54 millones. O al revés, si el otro me dio mayor, me quedo con el otro. Pero pues eso es lo que representa. El equivalente igual todos los años del flujo de caja libre. En este momento es solo un proyecto, pues sería informativo. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, voy a enviarles las diapositivas. ¿Cuál es el quiz? Bueno, yo creo que lo alcanzan a terminar, pero si no, igual, ya vamos viendo. Pero sí, mejor dicho, voy a procurar esta clase y las próximas. Casi que si queda alguna actividad, quiz, taller, lo que sea, casi que sea para hacer en clase, para que se dediquen más al proyecto que hacer quizzes o talleres fuera de clase. Ustedes tienen el archivo corregido del taller, ¿cierto? Y esperen, guardo esto. Y este archivo del preparcial lo tienen, ¿sí? Profe, pero eso que nos va a enviar al correo, ¿qué es? Estas diapositivas, que no las había subido al Drive por si de pronto las necesitan. El archivo de Excel que acabo de hacer. Pues, Y tenemos que hacerlo en el taller preparcial que usted nos envió el 21 de abril. wow, no tengo presente la, la fecha de cuando se los envié. Para de pronto que no nos vayamos a confundir, profe. Ok, sí, pero listo, para evitar, creo que sí es ese, pero por si acaso se los envío nuevamente. Que yo tengo aquí como desarrollado taller preparcial, por si acaso. Listo, creo que sí es el que les envié el 21 de abril. Y preparse. Sí, sería ese. Igual se los volví a enviar, ¿vale? Y pues
si tienen preguntas me dicen. Y pues nada, aquí voy a estar, ¿vale? Profe, hay unos valores que ya los trae el documento, ¿verdad? Como la TIR, la BPS. Sí, claro, esos ya están en el documento. Listo.